En 1783, Crimea forma parte del Imperio ruso. Entre los años de 1854 y 1856 se lleva a cabo la Guerra de Crimea. Para 1921, Crimea se había convertido ya en una república autónoma. Entre 1941 y 1944, Crimea había sido invadida por Wehrmacht. En el año de 1954, la unidad administrativa de Crimea se iba a transferir a Ucrania, es decir, Crimea iba a pertenecerle a Ucrania. En el año de 1992 se anula dicha transferencia y Crimea se declara independiente. Para 1994 ocurren las primeras elecciones para presidente de Crimea en la historia. En 1995 se anula la constitución de Crimea y se abolió la presidencia autónoma. En el año del 2014, Crimea se ve en disputa entre Rusia y Ucrania. Para 2015, el primer ministro ruso había declarado que Crimea pertenecía a Rusia de nuevo. En 2018 se había inaugurado el tráfico de vehículos y en 2019 el tráfico ferroviario. Análisis de la estructura étnica. De acuerdo a una publicación del BBC, las cifras registradas indican que el 60% de la población en Crimea es rusa, un 25% ucraniana y el 12% restante es tártara. Sin embargo, al tener mayor población rusa, tanto el idioma como la moneda son originarios de Rusia. Pero a pesar de esto, también se habla el turco y el ucraniano, por ende su cultura como país es una combinación de etnias que habitan en Crimea. Preguntas. Las razones más importantes del conflicto. La razón es que Rusia, Moscú, se adueñó de aguas en Crimea. Ucrania rechazó el tratado de la Unión Europea y el pueblo se manifestó en su contra, por lo cual fue reprimido. El presidente fue exiliado y gracias a esto Rusia teme por sus intereses, ya que antes Ucrania era un aliado, por lo cual Rusia pone ejército en las fronteras y continúan este conflicto. Para muchos, Crimea siempre ha pertenecido a Rusia, mientras que otros piensan que no tiene derecho a adueñarse de las tierras. ¿Qué forma de conflicto es? Es un conflicto mixto, al pertenecer a un conflicto armado, pero también económico, ya que Estados Unidos aplica sanciones a Rusia. Un ejemplo de ello son los bloqueos. ¿Qué tipo de conflicto es? Según su origen, es un conflicto mixto, conflicto territorial regional. Además, es un conflicto de intereses del tipo gubernamental, ya que Rusia no apoya la expansión de ideas por parte de la OTAN. Por esto, se adjunta Crimea. ¿En qué punto se encuentra el conflicto ahora? ¿Quiénes son participantes del conflicto actualmente? ¿Cuáles son sus posiciones principales? El conflicto se encuentra en un punto muy crítico, ya que muchos son los países o organizaciones que sancionan a Rusia, mientras ésta sigue con su mismo objetivo, volver a Crimea rusa. Actualmente los participantes son rusos y ucranianos. No obstante, organizaciones como la UE y países como Estados Unidos intentan que Rusia tome control de ese territorio sancionándolo. Las posiciones se tratan de que si Crimea debería ser un territorio ruso o debe seguir siendo ucraniano. Muchos creen que Ucrania es para europeos. ¿Cuántas veces y quién intentó solucionar este conflicto pacíficamente? ¿Por qué fracasaron los intentos? ¿Quién y cuándo eran mediadores en este conflicto? Por primera vez el 17 de abril participaron los ministros de Exteriores de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la UE, donde se pusieron de acuerdo en Ginebra para mandar una misión especial de la OSCE, con el objetivo de intentar reducir una posible escalada de la tensión. Aún así, ese no ha tenido ningún efecto, mientras el 5 de septiembre se dio una firma de tregua, la cual no ha sido reconocida y personas inocentes siguen muriendo día con día. El presidente Volodymyr Zelensky también ha charlado con Vladimir Putin en un intento de calmar la situación. Su objetivo es presionar a Rusia para volver a tener Crimea, pero no ha habido resultados. Solución Crimea. La solución planteada para resolver el problema entre Rusia y Ucrania es que Crimea sea vendida. De esta manera, Ucrania de forma legal cederá a Crimea, a cambio de un pago. Así ambas partes obtendrán
lo justo. La decisión se toma en base a la densidad de población rusa que vive en esa zona. Otra solución planteada es que Crimea se convierta en un territorio independiente, para que no existan conflictos entre las tres naciones, es decir, que los problemas entre Rusia y Ucrania, originados por la posesión de Crimea, se desvanezcan. Análisis. El problema entre Rusia y Ucrania por la posesión de Crimea empezó en 2014, cuando Rusia invadió a Crimea. Naciones como Estados Unidos y la Unión Europea habían opinado en contra de Rusia, pero es difícil que Rusia se retire de este territorio. No obstante, hay puntos de vista diferentes. Los puntos de vista se dividen prácticamente en dos. El primero es que la gente que apoya a Rusia, argumentando que ese territorio siempre debió pertenecer a Rusia. El segundo es que naciones y organizaciones que están en contra del anexo de Crimea, porque consideran esto como ilegal y que Rusia no tiene derecho de esas tierras.